Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo directo temático. Tal como he anunciado en la descripción, vamos a hablar, entre otras cosas, sobre si ha muerto el neoliberalismo o no. La, la percha de este directo es una entrevista que me han publicado hoy en Crónica Global, en la parte económica del Español. Y bueno, pues a raíz de esa entrevista vamos a comentar diversos temas, entre los que aparece esta pregunta de si ha muerto el neoliberalismo. Algunos preguntáis que por qué neo, pues porque la pregunta me la han formulado así, pero bueno, ya efectuaré algún comentario al respecto. Pues si os parece empezamos comentando la entrevista. La tenéis en el cuadrante superior izquierdo. A ver, la primera pregunta que me hacen en la entrevista es: tras la victoria electoral de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, una de sus primeras medidas, ha señalado, será la de bajar impuestos. ¿Se lo puede permitir la Comunidad de Madrid y en realidad el conjunto de España? ¿Hay margen para ello? Bueno, sobre esta primera pregunta lo crucial es entender que margen para bajar impuestos siempre hay, siempre que se baje el gasto, siempre que uno esté dispuesto a reducir el tamaño del Estado. Que eso es algo que muchas veces no se quiere hacer. A determinados políticos que les gusta mucho sacar pecho sobre el liberalismo y decir que son muy liberales y demás, se les suele olvidar que el liberalismo es tanto bajar impuestos como bajar el gasto, y ellos prefieren hablar solo de bajar impuestos sin mentar los recortes de gasto. Y hombre, puede haber cierto margen para bajar impuestos si uno está dispuesto a endeudarse o al menos a congelar el gasto sin recortarlo, pero si uno quiere aprobar una bajada importante de impuestos, necesariamente esa bajada importante de impuestos tiene que ir de la mano de una rebaja, de un recorte del gasto. Como digo ahí, uno no debe bajar impuestos hoy a costa de endeudar a generaciones futuras. Es algo tremendamente injusto, es algo muy poco equitativo que se proceda a bajar impuestos a costa de generaciones futuras. Gastamos hoy y no pagamos hoy para que las generaciones futuras paguen lo que hemos gastado hoy y no hemos querido pagar hoy. Por lo tanto, yo sí estoy siempre a favor de bajar impuestos. Como decía Friedman, estoy siempre a favor de bajar impuestos en cualquier situación y en cualquier circunstancia, pero siempre y cuando eso vaya de la mano de un recorte del gasto. Y por desgracia de eso no se habla suficientemente. La siguiente pregunta en esta entrevista, que es la que ha motivado el título de este directo, es, por cierto, la entrevista la hace Manel Manchón, para que quede clara la autoría. ¿Se podría decir que se ha despertado una batalla sobre política fiscal a partir de los planes de Biden en Estados Unidos? ¿Es un error conceptual señalar, como apuntan algunos autores, que el neoliberalismo tiene los días contados? A ver, esto es algo que estamos empezando a escuchar mucho, ¿no? Que el neoliberalismo ha muerto, que la elección de Biden marca el final de la era neoliberal. Primero, que no sé muy bien qué es eso del neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo, cada autor lo utiliza de una manera, no hay una definición que sea común, que sea académicamente aceptada de neoliberalismo. Y la nota en común que tienen todos aquellos autores que utilizan neoliberalismo es que en general tienen una perspectiva negativa hacia el capitalismo. Es decir, que es más bien una etiqueta peyorativa, una etiqueta antiliberal. No sabemos muy bien qué es neoliberalismo, pero sí sabemos que quien lo utiliza suele tener un prejuicio contra el liberalismo. Cuando se ha analizado académicamente qué personas utilizaban el término neoliberal, pues eran personas contrarias al liberalismo, al capitalismo, a la economía de mercado, como lo queramos llamar.
Bien, al margen de esto, la pregunta creo que es, no sé si decir tramposa, o es una pregunta que desde luego tiene una carga ideológica detrás. Quien lo formula, no lo digo por Manel, porque Manel de hecho se refiere a otros autores y él en la pregunta plantea si es un error conceptual, ¿no? Pero quien hace estas afirmaciones sobre que si estamos llegando al final del neoliberalismo por la elección de Biden, claramente desea que lleguemos al final de lo que él entiende por neoliberalismo y por tanto proyecta sus deseos a la realidad y hace un análisis, a mi juicio, tremendamente cortoplacista de la coyuntura global. Imaginemos que dentro de 4 años Biden pierde las elecciones en Estados Unidos y gana las elecciones un republicano que está a favor de bajar impuestos, que está a favor de desregular la economía, como en parte lo estaba Trump. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que el neoliberalismo vuelve a tener mucha fuerza? Por cierto, algunos decís que el directo va muy mal en YouTube. Bueno, pues si es así, os aconsejo que os paséis a Twitch, porque creo que en Twitch de momento está yendo de manera decente. Es twitch.tv /Juan Rayo. Es decir, como contesto ahí, dejando de lado que no sé muy bien qué es eso del neoliberalismo, me parecen interpretaciones ideológicamente interesadas. Hace 4 años el neoliberalismo estaba en su apogeo gracias a Trump. Hace 4 años estos autores que hoy dicen que el neoliberalismo ha muerto nos decían: el neoliberalismo está en su mejor momento, está radiante, va a consolidar su hegemonía eterna, porque hubiese ganado Trump, al que generalmente se asocia con el neoliberalismo. No, nos decían que Trump suponía el fin de la globalización. Lo que ha caído, lo que ha muerto es la globalización. Y ahora que ha ganado Biden, no dicen no, como Biden, que supuestamente es un globalista, ¿no? Es una persona que encarna lo contrario a Trump, que luego no es verdad, ¿no? Porque también está manteniendo un discurso bastante proteccionista, pero en teoría fue el triunfo del globalismo frente al nacionalismo de Trump. Pues ahora los mismos que decían que con Trump había acabado la globalización no dicen que con Biden ha vuelto la globalización. Y en cambio sí nos dicen que el neoliberalismo, los impuestos bajos, la desregulación ha muerto. Pues como digo, es una interpretación tramposa y cortoplacista. Entonces me repregunta Manel, es decir, que la situación de Estados Unidos no tiene nada que ver con Europa y por tanto subir impuestos en Estados Unidos no debería comportar lo propio en Europa. ¿Es así, a su juicio? Y bueno, pues aquí reitero un poco lo que ya he comentado. Cuando Trump ganó las elecciones en 2016 y empezó a bajar impuestos, los mismos que ahora dicen que Europa ha de seguir el ejemplo de Estados Unidos y subir impuestos, no me parece que en su momento dijeran que había que bajar impuestos, porque como Estados Unidos los estaba bajando, pues nosotros bajémoslos también. Y se hubiese podido hacer el argumento de que había que bajar impuestos, porque si Estados Unidos bajaba impuestos, Estados Unidos se volvía más competitivo y, por tanto, digámoslo así, que nosotros perdíamos competitividad relativa. Pero me da la sensación de que todos los que decían todos los que ahora dicen que hay que subir impuestos porque lo hace Estados Unidos, no decían lo mismo cuando ganó Trump las elecciones. Bien. La siguiente pregunta es: en España asistimos a ese debate que se ha intensificado con las elecciones en Madrid sobre la baja o la alta fiscalidad. El error es no plantear un debate más amplio sobre qué servicios se quieren pagar y con qué dinero se cuenta y quién está dispuesto a pagar más por ellos. Y creo que efectivamente esa es la gran pregunta que muy pocos quieren afrontar. Cuando hablamos desde un punto de vista liberal sobre que hay que bajar impuestos y que hay que desregular la economía y demás, en realidad los liberales lo que postulamos
es que hace falta un Estado más pequeño. Y un Estado más pequeño significa que el Estado ha de prestar menos servicios. Algunos antes decían, ¿y cómo se recorta el gasto sin recortar el gasto social? No, es que el gasto social también hay que recortarlo. No porque lo que hoy identificamos como gasto social sea malo. Si identificamos gasto social como pues gasto en sanidad, gasto en pensiones, gasto en desempleo, ese gasto es valioso para la gente. Yo no digo que no sea valioso. Ahora, ¿ese gasto lo tiene que administrar el Estado? ¿O es preferible que cada persona lo administre por ella misma? ¿Es preferible que el Estado nos quite el dinero y luego lo gaste socialmente como el Estado y los políticos que ocupan el Estado, claro, considera oportuno gastarlo? ¿O es preferible que nos deje a nosotros el dinero y podamos seleccionar a qué sanidad privada queremos ir, a qué fondo de pensiones, fondo de inversión le queremos encomendar el futuro de nuestras pensiones, qué seguro de desempleo contratar y cuál no? Ese yo creo que claramente es el debate. Si queremos una sociedad donde el Estado dirija a las personas y a su patrimonio, o si queremos una sociedad donde cada persona se autogobierne, eso sí, con la posibilidad de ayudas subsidiarias de última instancia para aquellos individuos que queden descolgados. Pero que pueda ser necesario, que ese sería otro debate, ¿no? Que pueda ser necesaria una red de seguridad de última instancia para que nadie quede descolgado, no significa que necesitemos un Estado gigantesco que lo administre absolutamente todo o que administre gran parte de nuestras vidas. Ya os lo comenté en otro directo. El Estado actualmente en España, dejando de lado la pandemia, porque con la pandemia obviamente ha crecido de manera extraordinaria y no es representativo, pero en tiempos normales el Estado en España ocupa el 40, 41, 42% del PIB. Una renta mínima de inserción, ¿no? Para aquellas personas que se quedan sin ningún tipo de ingresos y que no tienen nada a su disposición. Una renta mínima de inserción de 10.000 euros anuales para 2 millones de personas, que sería digamos una red de seguridad de última instancia muy generosa, supondría un coste del 2% del PIB. ¿Vale? Si queremos además suplementar el pago de sanidad y educación para esas personas, pues 3%, 3,5%. ¿Vale? Algunos preguntáis, ¿y cuánto cuesta la defensa, la seguridad, la justicia? Bueno, cuesta menos del 3% del PIB. Por tanto, entre esa red de seguridad de última instancia y los servicios básicos del Estado, nos vamos a un 5, a un 6, a un 7, como mucho. Tenemos el 40. Por cierto, algunos me decís que se ha dejado de emitir por YouTube. Sí, ya lo sé, porque el problema por el cual iba mal tanto en YouTube como en Twitch era que se estaba emitiendo por ambos lados y había que dejar de emitir por uno. Bien, entonces, claro, necesitamos un estado del 40 o, como decís algunos, ahora del 50, cuando con un estado del 5, del 6 o del 7 sería suficiente. Bien, pues claramente no. Y ese es el debate que hay que mantener, ¿no? No si bajamos medio punto los impuestos, sin recortar el gasto, no. La cuestión es más o menos Estado. Mucho más o mucho menos Estado. Siguiente pregunta es: ¿España recibirá en estos años dinero europeo procedente del conjunto de la Unión Europea? ¿Debería ya el gobierno preparar un escenario de consolidación fiscal, por lo menos un diseño, para saber qué hace a medio plazo y lograr con ello la confianza del mercado y de las instituciones europeas? Yo creo que esto es evidente. Esto es obvio. España tiene ahora mismo una deuda pública del 120% del PIB y
y no hay ningún plan para reconducir ese sobreendeudamiento a medio o largo plazo. Y esto es especialmente grave porque aunque no venga ninguna otra crisis, aunque no venga ninguna otra pandemia, aunque no venga ninguna guerra, que todo esto son eventos que pueden hacer incrementar mucho pueden hacer incrementar mucho los límites de deuda. Aunque no pase nada de todo esto, sabemos que tenemos una bomba de relojería demográfica en ciernes. La bomba demográfica en ciernes es que se va a jubilar la generación del baby boom y, por tanto, vamos a tener que pagar muchas pensiones y va a haber insuficientes cotizaciones sociales para ello. Con los recortes que el gobierno espera aprobar, la IREF estima que solo por las pensiones la deuda pública española aumentará entre 50 y 60 puntos. Si estamos en el 120, nos podemos ir perfectamente 170, 180, y aunque, bueno, algunos decís, bueno, en Estados Unidos la deuda pública es muy alta y a nadie le importa. Bueno, no importa hasta que empiece a importar, pero en todo caso, Estados Unidos no es España. España ya tuvo problemas muy serios de credibilidad en el año 2012-2013 con un 80-90% de deuda sobre PIB y desde luego si nos vamos al doble y Europa no nos sostiene, claro, si nos sostiene Alemania, pero incluso Alemania tiene límites, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Si nos sostiene Alemania, pero si Alemania no nos sostiene, nos caemos con todos los palos. Bien. Por eso, qué mínimo que empezar a planificar cómo se han de ajustar las cuentas a medio plazo para volver a niveles de deuda pública más razonables. La siguiente pregunta de Manel es, en ese sentido han aparecido teorías, la Modern Monetary Theory, que discrepan de que el control del déficit deba ser la gran obsesión de los estados. Stephanie Kelton, en su libro El mito del déficit, nos señala que se debe dejar de lado, pero sí no señala que se debe dejar de lado, pero sí defiende que deje de estar en el centro. ¿Es un brindis al sol? Bueno, como en parte ya he comentado, ahora mismo estamos en una situación donde la demanda global de activos supuestamente libres de riesgo es muy intensa. ¿Por qué? Pues porque hemos estado en momentos de alta incertidumbre, no había muchos lugares donde invertir porque la economía estaba paralizada, por tanto, tienes que aparcar tu patrimonio en algún lado. ¿En qué lado puedes aparcar tu patrimonio sin asumir riesgos? Pues, por ejemplo, en deuda pública. Y es por eso que hay tanta demanda global de deuda pública. Y eso se traduce en bajos tipos de interés y en mucha facilidad del Estado para emitir deuda pública. Ahora, esta situación no se tiene por qué mantener a largo plazo. Y si no se mantiene, empezarán los problemas, en el sentido de que empezarán a subir los tipos de interés y no será tan barato colocar deuda pública. Pero es que además, y esto también es importante tenerlo en cuenta, las condiciones para que una deuda pública sea considerada un activo libre de riesgo, atractivo para los inversores, dependen de garantizar la solvencia a largo plazo de los estados. Si mañana Estados Unidos dijera, me voy a despreocupar del déficit, voy a emitir deuda pública a mansalva sin preocuparme por el repago de la deuda, habría una huida de la deuda estadounidense y por tanto no se podría financiar. Es decir, que es precisamente porque los estados, de un modo u otro, siguen obsesionados, más de lo que a la MMT le gustaría, con el déficit, por el cual su deuda sigue siendo creíble como refugio y como activo libre de riesgo. Otra pregunta de Manel es, ¿qué hay de verdad en la acusación a Madrid de dumping fiscal? Bueno, esto ya lo he explicado otras veces, esto es una vergüenza de argumento. El dumping fiscal de Madrid, en el mayor de los casos, es decir, la recaudación que otras autonomías pierden en favor de Madrid, porque Madrid tiene tipos impositivos más bajos que el resto,
El dumping fiscal, en el mayor de los casos, en el caso de Madrid, ronda los 1.000 millones de euros. Es decir, que todas las autonomías del régimen común, a excepción, por tanto, de País Vasco y Navarra, que están fuera del régimen común, pierden una recaudación de 1.000 millones de euros. 50 millones por patrimonio, no mucho, vamos. 50 millones es lo que costó rescatar la aerolínea bolivariana. 300 millones, unos 300 millones en sucesiones y 650 millones en IRPF. Vale, entonces, bueno, 1.000 millones, ya digo, es muy poco, pero es muy poco sobre todo si lo comparamos con lo que los madrileños transfieren al resto de España, sobre todo al sistema, a través del sistema de financiación autonómico. Cada año los madrileños transfieren al resto de España, ya sea porque el gobierno central gasta menos en Madrid de lo que recauda, o ya sea porque el sistema de financiación autonómico directamente traslada ese dinero a otras autonomías, cada año los madrileños trasladan al resto de España 20.000 millones de euros. Es decir, que se critique que porque los madrileños deciden pagar algo menos de impuestos en el uso de su autonomía fiscal, están vaciando de recaudación al resto de España, ¿cuándo? Les están transfiriendo 20.000 millones de euros al año, pues hombre, si lo quieren, revertimos la situación. Es decir, revertimos la situación significa dejamos de hacer dumping fiscal, tal como decís vosotros, nos equiparamos en fiscalidad, pero eso sí, nos devolvéis todo el dinero que cada año transmitimos. Creo que a nadie le saldría a cuenta, ¿vale? Por tanto, que no metan tanto el dedo en el ojo en esto. Si ya encima estamos haciendo un esfuerzo gigantesco, estamos hablando de unos casi 3.000 euros por madrileño que cada año se transfieren al resto de España, cada año, si no se transfirieran nos podrían dar 3.000 euros cada año a los madrileños, pues encima luego no nos dejan poner la fiscalidad que queremos. Algunos preguntáis de dónde salen estos números. Estos números salen de las cuentas financieras territorializadas, son cálculos del Ministerio de Hacienda, y sí, todo eso ya tiene en cuenta algunos elementos que algunos pues muchas veces tratan de alegar para desacreditar esta cifra. Por ejemplo, que si un extremeño compra un producto a una empresa de Madrid, pues el IVA se le imputará a la empresa de Madrid. No, el IVA se le imputa a Extremadura. Pero es que las sedes de las multinacionales están en Madrid. De nuevo, las sedes como tal es irrelevante. Si las fábricas están fuera de Madrid, se le imputa la mayor parte del impuesto sobre sociedades a la otra región donde tenga la fábrica. Si los consumidores de esa multinacional están fuera de Madrid, también se le imputa un tercio de los beneficios, de la recaudación sobre beneficios de esa multinacional a las regiones de fuera de Madrid, ¿no? Entonces, es un cálculo relativamente aproximado, realista, del drenaje de recursos que sufre Madrid. Entonces, no movamos el avispero. Si ya nos toca transferir 20.000 millones al resto de España, como para que encima el resto de España nos tenga que decir si ponemos un impuesto u otro en la autonomía de Madrid. La siguiente pregunta es, ¿el PP nunca ha dejado de lado su defensa de la curva de Laffer? ¿Realmente se ha cumplido en España? ¿Puede este gobierno o el próximo, del color que sea, apostar por ello para impulsar la economía española? En esta pregunta ya me la habéis hecho algunos antes, ¿no? Se pueden bajar impuestos sin recortar el gasto, porque bajando impuestos aumentará la recaudación. La evidencia que tenemos sobre la famosa curva de Laffer en España es que estamos a la izquierda, no a la derecha. Es decir, estar a la izquierda significa que si bajamos los impuestos baja la recaudación, no sube. El argumento que utiliza el Partido Popular es un argumento muy cómodo, evidentemente, porque, claro, nada tiene un coste, ¿no? Bajo impuestos y no pasa nada. No hay que recortar el gasto.
¿Vale? Entonces, ¿quién se va a oponer a bajar impuestos si eso es así? Ni siquiera la izquierda se tendría que oponer, porque si bajas impuestos y sube la recaudación, pues más recursos para el Estado. Entonces, claro, parece que se puedan bajar impuestos sin renunciar a nada, en definitiva. Algunos decís que no existe evidencia empírica sobre la curva de Laffer. A ver, la curva de Laffer depende del nivel de fiscalidad que tengamos. Si tuviéramos un tipo impositivo del 80%, evidentemente la curva de Laffer, en cuanto a que cuando se habla de la curva de Laffer se quiere decir que estamos a la derecha de la curva de Laffer, pues sería cierta, porque si tú ya estás en el 80% y sigue subiendo el tipo impositivo, pues la gente va a dejar de trabajar, va a huir del país, va a dejar de invertir. Pero en los niveles actuales, la evidencia que tenemos en España es que no estamos a la derecha de la curva de Laffer, que si bajamos los impuestos, baja la recaudación. ¿Vale? Pero eso no es un argumento en contra de bajar los impuestos. Eso es un argumento en contra de los pusilánimes que no quieren defender bajadas de impuestos con todas sus consecuencias. Si uno cree que la sociedad civil es preferible a la sociedad estatalizada, y por tanto si uno cree que hay que reducir el tamaño del Estado a largo plazo, claro, en muchos casos no se puede hacer de la noche a la mañana, pero si uno cree que a largo plazo hay que reducir el tamaño del Estado en nuestra sociedad, pues lo que tendrá que decir es bajamos impuestos, bajará la recaudación y recortaremos el gasto. Porque bajar impuestos, primero, es más respetuoso con la libertad de las personas y segundo, dinamiza la economía. Cuidado con este último argumento. Que estemos a la izquierda de la curva de Laffer no significa que bajar impuestos no dinamice la economía. Lo que significa es que no la dinamiza lo suficiente como para que las bases imponibles aumenten tanto o más de lo que baja el tipo impositivo. Pero no significa que no dinamice la economía. Eso es otro tema distinto. La siguiente pregunta es, en este sentido, ¿es admisible o defendible una petición de armonización fiscal para impuestos como sucesiones y donaciones, con un suelo y un techo que marque el gobierno o las comunidades autónomas? Y yo creo que esto es un ataque claro, radical a la autonomía fiscal de autonomías como la de Madrid. Es decir, si sucesiones y donaciones es un impuesto cedido a las autonomías, que éstas pueden administrar como forma de autogobierno, ¿qué es esto de que ahora nos diga el gobierno central, no, a mí no me gusta cómo gestionas tú el impuesto? Te voy a establecer un mínimo y un máximo, en cualquier caso un mínimo, para que no lo puedas rebajar por debajo del nivel que te mando yo. Ya digo, esto es un ataque a la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid. Otra cosa es que queramos crear distintos niveles y que el Estado quiera poner su propio impuesto de sucesiones y donaciones para toda España. Eso sería otro debate. Pero entonces también habría que ceder, habría que transferir muchos más impuestos al resto de autonomías, para que cada una de ellas también marque con mayor autogobierno el nivel impositivo, pues en IRPF, en sociedades, en IVA, distintos tramos en cada impuesto, y dentro de ese tramo que lo marque cada gobierno autonómico. Pero no, aquí decimos no, autonomías, a ustedes solo os vamos a ceder la gestión de estos impuestos. Pero luego, cuando los gestionáis de un modo que a mí no me gusta, tampoco os lo cedo. Bueno, pues entonces se está cargando, ya digo, la escasa autonomía financiera que tiene cada autonomía para ingresar. Ahora, cuando es para gastar, ahí no nos metemos. Y cuidado, no es que me quiera yo meter, que tampoco quiero, pero cuando Vox dice, vamos a recentralizar el gasto en educación, vamos a recentralizar el gasto en sanidad, anatema. Eso es un ataque al autogobierno autonómico, y estoy de acuerdo. Pero entonces también sea un ataque al autogobierno autonómico que metan las narices en los impuestos que están cedidos. Y no olvidemos que esta petición de recentralización fiscal, de ataque a la autonomía de Madrid, procede de Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, un partido que aboga por la independencia del resto de España, y creo que es algo perfectamente debatible, que se permita una vía de secesión a Cataluña, es otro debate, pero un partido que está ondeando la bandera de que nos queremos independizar,
y que ahora, a través de la Moncloa, quiere imponer la fiscalidad que ellos quieren imponer a Madrid. Es como si la Comunidad de Madrid dijera, pues en Estonia vamos a poner este impuesto. Pero usted aquí, ¿por qué mete las narices? Pues aquí deberíamos estar diciendo lo mismo. Si ustedes se consideran independientes, dejen en paz a Madrid. Y aunque no se consideran independientes, dentro de España tenemos un Estado de las autonomías donde cada autonomía tiene un margen de autogobierno. Respeten ese margen de autogobierno, no recentralicen en la Moncloa. Y la última pregunta... por cierto, otra reflexión sobre esta última cuestión que muy pocas veces se menciona. Si os fijáis, el movimiento pro armonización fiscal es un movimiento que lo que busca es cartelizar a distintas administraciones públicas, por ejemplo, todas las autonomías de España, para subir los impuestos a los ciudadanos. Es decir, lo que pretende es erradicar la competencia entre autonomías para que alguna de ellas pueda bajar impuestos. Y esto mucha gente lo ve bien. Ahora, imaginad que viene varias empresas del sector, no sé, de los supermercados y dicen, todas las empresas de supermercados de España nos vamos a juntar para subir los precios a los ciudadanos. Claro, esto sería un escándalo nacional. De hecho, entraría a atacar este cártel la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y diría, esto es inaceptable, se están cargando la competencia para sablear más a los consumidores. Vale, pero cuando el cártel es estatal, cuando el cártel lo forman administraciones públicas para sablear a los ciudadanos, ahí todo fantástico. A mucha gente le encantan los cárteles públicos para saquear al ciudadano, pero detesta los cárteles privados para eso mismo, para saquear al ciudadano. Bien, y como os decía, la última pregunta es ¿por qué deberíamos eliminar el impuesto de patrimonio? Y bueno, yo creo que este es un debate abierto. Yo en esto no soy dogmático. ¿Es preferible el impuesto de patrimonio a otros impuestos? Pues yo creo que el impuesto de patrimonio tiene problemas importantes, porque es un impuesto sobre la propiedad y muchas veces la propiedad no es fácilmente gravable. Tú puedes tener propiedades pero no tener ingresos. Y si tienes que pagar impuestos sin tener ingresos, pues o liquidas la propiedad o no puedes pagarla. Pero bueno, uno podría decir, el impuesto sobre patrimonio de alguna manera penaliza a las manos muertas, a aquellos que tienen propiedades y no les sacan ningún retorno, ninguna rentabilidad, y por tanto contribuye a que la gente se ponga las pilas y emprenda y use los activos. Bueno, podría ser. Ahora, si aumentamos o restablecemos el impuesto sobre patrimonio, debería ser a cambio de eliminar otros impuestos. Y ese no es el debate que estamos teniendo ahora. El debate que estamos teniendo ahora es mantenemos todos los impuestos y además el impuesto sobre patrimonio. Y eso es simplemente una excusa a favor de subir los impuestos. Es decir, es una narrativa que lo que busca al final no es restablecer patrimonio. Lo que busca en realidad es saquear más a los ciudadanos. Y en cada momento se justifica la subida de impuestos de una manera. No es que aquí hay un motivo técnico por el cual sería bueno restablecer patrimonio. Vale, pues bájeme IRPF. Si usted quiere penalizar las manos muertas y favorecer las manos vivas, aquellos que emprenden, pues baje, por ejemplo, el IRPF a ganancias patrimoniales. De tal manera que aquellos que sí logran rentabilizar la propiedad pierdan menos vía impuestos. No, eso ya no. Vamos a mantener los tipos actuales en rentas de capital y además vamos a añadir patrimonio. Bueno, pues esa es la trampa, claramente. Bueno, otros motivos por los cuales podríamos eliminar el impuesto sobre patrimonio es que prácticamente ya está extinto en toda Europa. Ya lo he comentado otras veces, en la eurozona no hay ningún otro país que tenga propiamente impuesto sobre patrimonio. Quizá lo más parecido sería Francia, que tiene un impuesto sobre el patrimonio inmobiliario,
También podríamos hablar de Holanda, que bueno, lo que hace es imputar unas rentas al patrimonio que tributan dentro del IRPF, pero poco más. Poco más. En Europa tenemos Suiza, pero las plusvalías, que no los dividendos, las plusvalías están exentas de pagar impuestos dentro del IRPF, con lo cual se compensa una cosa por la otra. En Noruega es verdad que existe un cierto impuesto sobre patrimonio. Liechtenstein no lo sé, imagino que sí que tendrá, porque Liechtenstein no deja de ser una especie de cantón suizo. Pero tendrá un régimen similar en ganancias patrimoniales. Noruega, como decía, lo tiene, pero no tiene sucesiones, de modo que de alguna manera compensan, graban una propiedad pero no la otra. Bueno, lo que quiero decir es que no tiene mucho sentido, bueno, o puede tenerlo para aquellos que defiendan un Estado gigantesco, pero desde luego pretender plantear el debate sobre patrimonio como un debate neutral al margen del modelo de Estado que queremos, esa es la trampa. Normalmente quien propone restablecer patrimonio lo hace porque quiere un Estado más grande, no porque el impuesto de patrimonio sea preferible al IRPF o sea preferible a otros tributos. Lo dice porque quiere un Estado más grande. ¿Vale? Bien, pues la entrevista llegó hasta aquí. Ahora luego os comentaré otro tema algo más gracioso de una pequeña conversación que he mantenido hoy por Twitter. Pero antes de pasar a esto, pues hay algunas preguntas y las iré contestando. Bobby Estropajo dice, se habla mucho sobre la posible inflación, va a hacer caer bastante las bolsas en Estados Unidos en los próximos meses. No entiendo cómo podría pasar. ¿No afectaría la inflación a las acciones igual que al resto de los activos? Bueno, el razonamiento es más indirecto. La inflación, si se descontrola, llevará a la Reserva Federal a subir tipos de interés y la subida de los tipos de interés es lo que hará caer la bolsa. No es tanto que la inflación per se perjudique a la bolsa, que habrá empresas a las que perjudicará, habrá otras empresas a las que no, sino que la respuesta de la política monetaria puede ser mala, o sea, la respuesta de la política monetaria frente a la inflación puede ser mala para la bolsa. Alguien preguntaba que, sí, Hectoritito, ¿qué contestarías a aquellos que acusan al liberalismo de ideología insolidaria? A ver, el liberalismo está en contra de la solidaridad coactiva. Y yo creo que además intuitivamente muchas personas también lo están. Si yo voy a casa de mi vecino, le robo la cartera y digo, no, es que es para dársela a una ONG, pues la mayoría de la gente no vería esto bueno. No diría, ah, qué bien has hecho. No, diría, usted es un ladrón. Y usted no puede robar a su vecino, aunque sea por un buen motivo. Lo que pasa es que cuando el robo lo acomete el Estado, como que empezamos a racionalizarlo. No, es que mucha gente ha votado y está legitimando esa acción del Estado. Vale, entonces si nos reunimos muchos y robamos a mi vecino, entramos una banda callejera a robar a mi vecino, entonces ¿está mejor que si entro yo solo? No, ¿vale? Entonces, en general lo que tiende a suceder es que se dota al Estado de una legitimidad política que no debería tener para hacer cosas que no permitiríamos que los ciudadanos hagan en su esfera privada. Y por eso ya digo, el liberalismo no es que esté en contra de la solidaridad. Está en contra de la solidaridad coactiva, es decir, de la coacción. No de la solidaridad, sino de la coacción. También está en contra de otras buenas acciones siempre y cuando sean coactivas. También está en contra, por ejemplo, de las subvenciones a empresas. ¿Por qué? Porque son coactivas. ¿Estamos en contra de que las empresas ganen dinero? No, si lo gana de manera voluntaria. La cuestión es, ¿las personas sin ser coaccionadas son solidarias? Pues perfectamente pueden serlo. Es decir, ¿por qué presuponemos que sin coacción de por medio no habría solidaridad? Si realmente la gente no tuviese ciertos sentimientos de empatía y de vocación de ayudar al prójimo,
pues la mayoría de la gente votaría en contra de la redistribución de la renta en una democracia. Y tampoco sucede eso del todo. Entonces, el liberalismo no es insolidario. El liberalismo es defensor de los derechos individuales. Y dentro del ejercicio de esos derechos individuales, cada uno, efectivamente, puede hacer lo que quiera. Puede ser egoísta o puede ser solidario. Pero no es que el liberalismo sea una oda al egoísmo, ni mucho menos. Es una oda a la libertad individual. Algunos me preguntáis que cuándo haré un vídeo recorriendo mi biblioteca. Por cierto, no, esto de aquí detrás no es propiamente mi biblioteca. Eso es una parte pequeña de la biblioteca que tengo. Aquí no hay tantos libros como son necesarios, ¿no?, para tener una buena formación en varios campos. Bueno, en el futuro tengo un proyecto, pero ya veremos si lo hago porque no me sobra tiempo, de pues ir recomendando algunos libros. ¿Vale? En el canal de YouTube, algunas recomendaciones de libros, algunos resúmenes de libros, pero bueno, para eso necesito tiempo y no lo tengo. Otros me preguntan si algún debate con Rubén Gisbert, y he hecho 2. No, de momento no creo que haya... De momento, habrá algún otro, pero que de momento no está agendado ningún tercero. Kike96, tú dices estar en contra de las patentes porque impiden la innovación, pero ¿no podría ir en contra de la innovación la eliminación de estas en el momento que nadie querría innovar si sabe que se arriesga, es que se va moviendo, a que le copien el invento? A ver, las patentes está claro que conceden beneficios monopolísticos a aquellas empresas que obtienen la patente. Si me eliminan a la competencia, pues ganaré más dinero. Ahora, aunque por un lado incrementan los ingresos de la empresa que monopoliza la patente, por otro lado, otras empresas no pueden meterse en el terreno de juego, en el ámbito que ha quedado patentado por esa empresa. Y eso provoca que otras empresas que quieran innovar en ese mismo ámbito vean encarecidos sus costes de innovación, porque o compran la patente o pagan royalties por la licencia de uso de la patente. Por tanto, las patentes incrementan los ingresos, pero también incrementan los gastos. Y el saldo neto no está claro que sea favorable a la innovación. De hecho, aunque uno sea partidario de las patentes, creo que lo que sí puede aceptar es que el grado de protección reforzada que tienen hoy las patentes es excesivo y está perjudicando la innovación. Es decir, podría haber innovación, o sea, podría haber patentes con un menor nivel de protección, por ejemplo, que no duren tantos años, y eso, pues, sin duda, conseguiría mejorar la innovación con respecto a los niveles actuales. Es verdad que no sabemos si un nivel 0 de patentes sería preferible a alguna protección vía patentes, pero que el nivel actual es muy alto, creo que es obvio. Un tío randometero, Rayo, ¿qué opinas de la educación concertada? ¿Habría que privatizarla del todo? Gracias. A ver, yo no estoy obviamente a favor de que el Estado le dé dinero a centros de propiedad privada. Ese dinero se lo tienen que dar los ciudadanos de su renta, no el Estado de los impuestos que les cobra a los ciudadanos. Ahora bien, el ataque a la escuela concertada no se suele plantear desde perspectivas liberales de dejamos de dar subvenciones a la escuela concertada, les devolvemos ese dinero a los ciudadanos y los ciudadanos que decidan si quieren ir a la pública o con el dinero que han recibido van a la privada sin concierto. Eso no se plantea. Lo que se plantea es nos cargamos la concertada y la sustituimos por la pública. Y eso creo que es la trampa o es el problema o es el error. Si te cargas la concertada y la reemplazas por la pública, lo que estás haciendo es reducir la capacidad de elección de los ciudadanos, básicamente. Porque les sigues cobrando impuestos
con lo cual muchos de ellos no tienen renta disponible para pagarse una escuela privada, y les dices, solo tienes la escuela pública. Al menos con la escuela concertada, pues permites que el dinero de los contribuyentes recaudado por el Estado vaya a parar a escuelas que tal vez los contribuyentes escogerían si no pagaran impuestos y tuvieran ese dinero. Claro, eso no lo sabemos. Sería preferible que se les diera el dinero y que viéramos qué escoge cada ciudadano. Pero presuponer que todos van a escoger escuela pública, creo que no es lo correcto, y por tanto restringir toda la oferta de escuela a la pública reduce la libertad de elección de los ciudadanos. Stranger Guy, ¿por qué la curva de Laffer no tiene en cuenta el largo plazo? O sí, quiero decir, el año siguiente de bajar impuestos la recaudación bajará, pero incentivará a un desarrollo mayor de la economía que no se plasmará en un año. Sí, ese es otro tema. Si en el muy largo plazo, habría que medir efectos Laffer por año, digámoslo así, ¿no? El efecto acumulativo a largo plazo puede ser o podría ser que si fuera positivo en términos recaudatorios. Lo que sabemos es que a corto plazo estamos a la izquierda. Y a largo plazo no tenemos evidencia al respecto, no hay buenos análisis sobre ello. Profesor, ¿cómo vería poner algún tipo de fuente de información para ciertos datos, por ejemplo, económicos que suele suministrar en sus vídeos? Pues lo vería muy bien si tuviera tiempo para efectuar la descripción, recopilar los datos y volcarlos. Pero si ya tengo poco tiempo para hacer los directos, para subir los vídeos, para editarlos, etcétera, si además tengo que volcar los datos, pues no tengo mucho tiempo. De todas formas, yo suelo dar las fuentes. En el caso que hemos visto hoy, de los 20.000 millones de euros de Madrid, repito, cuentas financieras territorializadas del Ministerio de Hacienda. Si ponéis esas palabras en Google, os saldrá la fuente. ¿Alguna lectura o autores acerca de las instituciones sociales evolutivas aparte de Hayek? Bueno, ya recomendé hace tiempo en este canal un autor, antropólogo, que está teniendo mucha repercusión en los últimos años y merecida, porque es un extraordinario intelectual, que es Joe Henrich. Tiene varios libros, pero quizá el que más encaje en el planteamiento hayekiano sea The Secret of Our Success, el secreto de nuestro éxito, que explica cómo la evolución cultural, las instituciones sociales espontáneas, derivadas de la acumulación de conocimiento cultural, pues explican nuestro éxito evolutivo y adaptativo. Muchas más cosas. También postula una teoría de la coevolución genético-cultural, es decir, de cómo la cultura determina los caminos de nuestra evolución genética, pero bueno, sobre todo para como desarrollo de Hayek es valioso. Joa COCB, Rayo, para servicios como electricidad y agua hay un monopolio, porque las empresas que dan servicio y pueden aumentar el precio hasta donde ellos quieran. Un techo de tarifa no estaría mal para estos servicios. A ver, en agua puedo estar más o menos de acuerdo que hay un monopolio natural. Y por eso, tradicionalmente, el agua era propiedad privada comunal de las comunidades que se abastecían de ese agua. Luego el Estado nacionalizó las aguas, ¿no? La ley de aguas, creo que del 85, del Partido Socialista, nacionaliza la propiedad de los acuíferos en España, que eran hasta ese momento propiedad de los regantes. Y previamente, en leyes décadas anteriores, pues se nacionalizaron los ríos, se nacionalizaron los lagos, etc. Entonces, eso es una tragedia que el Estado se haya apropiado del agua en lugar de permanecer en manos de la ciudadanía, no de la ciudadanía en su conjunto, sino, pues en este pueblo el agua es de los residentes de este pueblo. Vale. Ahora, no estoy de acuerdo con que la electricidad sea un monopolio. Quizá la red de transmisión y distribución sí,
¿vale? Eso podría serlo y por eso es una actividad regulada. Pero la generación y la comercialización no es en absoluto un monopolio. Tú puedes comprar electricidad de cualquier central eléctrica que la suministre. Como digo, la red de transporte y distribución puede serlo, pero el coste del transporte y la distribución es solo una pequeña parte privada. Perdón, privada. Es solo una pequeña parte del precio final. No, tampoco hay que exagerar el problema. Algunos me habéis preguntado si antes era anarcocapitalista y qué me llevó a abandonarlo. Bueno, algunos presuponéis que no soy anarquista. Yo, como he dicho, soy anarquista, varias veces soy anarquista filosófico. Es decir, no reconozco autoridad política o legitimidad política al Estado para hacer lo que hace, pero no tengo claro que, por desgracia, podamos prescindir en el momento actual del Estado. Es decir, no tengo claro que una sociedad sin Estado sea un sistema político estable. Y, por tanto, claro, si la anarquía no es estable, no es viable, pues no tiene mucho sentido decir que la anarquía es lo preferible porque desaparecería, ¿no? Es decir, es como me gusta esto, pero esto es imposible. Bueno, pues vale, pues es irrelevante políticamente. Eso no significa que no haya que seguir estudiando la viabilidad o inviabilidad de la anarquía, que no haya que estudiar cuáles son los determinantes que hacen que el Estado tenga la persistencia que tiene como institución política dominante, qué innovaciones tecnológicas podrían llevar a nivelar el terreno de juego y hacer prescindible el Estado. Todo eso creo que sí que es muy valioso. Pero eso no quita con que uno sea contrario a la autoridad política del Estado. Sobre las patentes me preguntáis, ya he hablado, las patentes creo que son en general un problema. Es un problema que establece el Estado, es un monopolio estatal sobre una propiedad de las ideas, propiedad privada de las ideas, pero un monopolio estatal. Afdeco, supongamos que pasamos a un sistema de pensiones de capitalización. ¿Qué ocurriría con los pensionistas actuales o los que sean pensionistas en los próximos 10 años? A ver, esto también ya lo hemos hablado muchas veces. La transición es muy complicada. De hecho, yo soy muy escéptico de que sea viable ahora mismo en España. Viable políticamente, viable económicamente sí puede serlo. En una revolución liberal para España trato de exponer los números, pero políticamente lo veo muy complicado. Porque efectivamente hay un problema de una generación perdida. Una generación tiene que ahorrar y para eso no tiene que cotizar, y otra generación que ya ha cotizado y no ha ahorrado, pues tiene que cobrar la pensión. Entonces hay una generación que tiene que ahorrar y cotizar. Y eso no es muy viable con el perfil demográfico que vamos a tener en ciernes. Si tuviéramos una población mucho más joven, podríamos hacer como Chile, pero no la tenemos. Entonces, yo soy escéptico con que sea políticamente viable. Ahora nos podemos acercar quizá a modelos similares o podemos favorecer el ahorro privado y, bueno, ir a muy largo plazo desarmando el sistema, pero de una década para otra yo no lo veo muy factible. Bueno, ya he contestado algunas preguntas. Antes de terminar con el directo, pues también para cerrar con un poco de sonrisas en la cara, voy a comentar pues una especie de debate, ¿no? que hemos tenido hoy en Twitter. Y todo ha venido, bueno, a ver, tampoco es que haya sido un debate muy largo, ciertamente, pero todo ha venido de este señor que se llama Tomás Casas, que por cierto era de los que hace unos días insultaba a los madrileños diciendo que eran tontos por haber votado a la derecha, y viene además en el contexto de pues que la izquierda, o parte de la izquierda al menos, está muy deprimida con los resultados de Madrid y está empezando a culpar a los medios de comunicación de ser los culpables de todo.
de que han manipulado a la población, de que la población tiene el cerebro lavado por los medios de comunicación y de que por tanto hay que hacer algo, que la izquierda no va a construir hegemonía cultural si no se controlan los medios de comunicación. De ahí que, por ejemplo, Pablo Iglesias ahora quiera regresar al periodismo crítico, entre comillas, ¿no? Bueno, Tomás Casas ahora es colaborador de La Última Hora, periódico pues independiente y sin sesgos donde los haya, y como está preocupado por el control de la opinión pública por parte de los grandes medios de comunicación, hoy se le ha ocurrido esta idea, que es una idea interesante a explorar. Dice, ¿y si hundiéramos A3 Media en bolsa y luego lo compramos millones de rojos a precio de saldo? Me lo ha propuesto un compañero y me parece una idea genial. Claro, la cuestión es cómo hundes a la empresa en bolsa, ¿no? Es decir, simplemente desear que hay que hundir a la empresa en bolsa, pues no parece que sea muy, muy viable. Entonces, claro, una persona que además tiene el triangulito invertido, o sea que no será tampoco enemiga ideológica de Tomás Casas, le explica, eso no se puede hacer, la bolsa no funciona así, solo podría pasar si miles de accionistas salen a la vez a la venta al mercado, es decir, si venden muchos a la vez. Pero para eso hay que tener las acciones. Esto tampoco es cierto, se podrían vender acciones tomando posiciones cortas, pero claro, si esos millones de rojos, como dice Tomás Casas, quieren tomar todos ellos posiciones cortas, pues bueno, el riesgo que estarán asumiendo probablemente a arruinarse de por vida no sería pequeño. Dice, lo contrario sí se puede hacer, es decir, subir el valor de una empresa que esté hecha polvo comprando acciones a mansalva, que es un poco lo que sucedió con GameStop, pero no fue solo comprar, fue comprar habiendo un porcentaje de posiciones cortas gigantesco, lo cual llevó a los cortos a tener que cerrar posiciones recomprando las acciones a los precios que estaban incrementándose. Y Tomás Casas le responde, haríamos un plan para que sus actuales socios, que sean de izquierdas, que lo sabrá también, retiren todas sus acciones. Y cuando estén en un valor muy bajo, entonces llevaríamos a cabo el plan. Muchos planes. Es decir, básicamente lo que está diciendo es las personas de izquierdas que sean accionistas de A3 Media venderían las acciones para que otras personas de izquierda las compren. Porque claro, si tú vendes, cuando recompras, o sea, cuando vendes, vale, puedes pensar que añades presión bajista. Pero cuando los rojos, los millones de rojos, recompren esas acciones, pues el precio subirá. Entonces, bueno, vamos, supongo que lo que quiere decir es que si venden ellos las acciones, los rojos que tengan las acciones, que de alguna manera desatarán una oleada bajista, una oleada de ventas, y que gente que a lo mejor no tenga adscripción ideológica, pues también venderá las acciones y se generará un crash enorme en el precio de las acciones, y entonces esos millones de rojos comprarán la empresa. Claro, para eso tendría que vender también Planeta, la participación de Planeta y demás, pero bueno, vale. Creo que es evidente porque esto no tiene muchos visos de éxito, ¿no? Entonces, en Twitter le he dicho un plan sin fisuras. Y Tomás, la verdad es que no sé hasta qué punto es una parodia o lo dice en serio. Ha contestado, me guardo la manera de cómo se haría. Sería muy tonto de mi parte contar en público la estrategia a seguir.
Eh, a ver, realmente tampoco hace falta conocer la estrategia. Realmente, si Tomás tuviese algún plan maestro para que esto sucediera, ya estaría comunicando al mercado lo que va a suceder. Entonces, si concediéramos alguna probabilidad de éxito al plan de Tomás y de su amigo, que se lo ha comentado, supongo que a través de WhatsApp o en alguna tertulia de bar, eh, pues el mercado ya sería consciente de que se va a hundir, no sé muy bien cómo, pero que se va a hundir el precio de la acción para que luego vuelva a subir, con lo cual nadie vendería porque todo el mundo sería consciente de que luego volvería a subir. Entonces, lo que dice la hipótesis de los mercados eficientes, que, que suele funcionar mejor de lo que muchos creen. Y bueno, yo luego le he contestado con un simple OK, porque bueno, tampoco es cuestión de seguir ensañándose. Pero eso sí, he de reconocer que, por eso digo que no sé si Tomás estaba de cachondeo o no, Tomás le ha dado me gusta al OK que le he respondido, lo cual, por cierto, también pone de manifiesto que tiene bastante encaje. No parece que se haya molestado por, bueno, pues por los comentarios que hemos podido hacer y eso también es de agradecer, ¿bien? Porque no hay que, aunque hagamos unas bromas unos entre otros en Twitter, tampoco es cuestión de generar animadversión personal ni hacia unos ni hacia otros. Bueno, pues simplemente os quería comentar esto y, y nada, muchas gracias. Ya habéis visto que he modificado un poco pues, el interfaz de Twitter, supongo que lo seguiré cambiando, estoy haciendo algunos experimentos, pero bueno, creo que de este modo es más... se pueden coordinar mejor distintas actividades en, en, en las escenas de Twitch. Pues lo dicho, muchas gracias a todos por asistir durante esta casi hora y media. Si os ha gustado el directo, pues como siempre os agradezco si os suscribís al canal. Por supuesto, si le dais a seguir al canal, pero también si os suscribís. Y nada, pues próximamente haremos otro. Tengo pendiente, por cierto, que no lo hemos hecho y no se me olvida, el formato habitual de comentar mi última intervención en la sexta noche con Gonzalo Bernardos, que no fue ayer, sino que fue hace una semana. Está pendiente y bueno, espero poder hacerlo a lo largo de los próximos días. Muchas gracias a todos y nos vemos próximamente. Hasta entonces.